Estás escuchando el audiolibro Tres preguntas clave sobre Jesús por Murray J. Harris de la colección teológica contemporánea, editorial CLIE, narrado por Otoniel Ruiz. Tercera pregunta: ¿es Jesús Dios? Mi objetivo en este capítulo no es otro que el de resumir el testimonio de los autores del Nuevo Testamento que hace referencia a la deidad de Cristo. En el capítulo 1 revisamos las evidencias de autores clásicos que apuntaban a que Jesús vivió y murió en el siglo I después de Cristo. En el capítulo 2 nos centramos en el debate en torno a la resurrección de Jesús. Teniendo en mente este hecho extraordinario, no estaríamos haciendo justicia a la persona de Jesús si solo hablaríamos de su humanidad. En este tercer capítulo investigaremos lo que el Nuevo Testamento dice sobre la otra dimensión de la persona de Jesús, su deidad. Mi propósito no es descubrir cuándo surgió entre los primeros cristianos la creencia de que Jesús era Dios o cómo desarrollaron este tema los autores del Nuevo Testamento. Mi pretensión aquí es sintetizar, no analizar, reflejar cuál es el testimonio general del Nuevo Testamento, no considerar la contribución de cada uno de los autores. ¿Es verdad que Jesús es Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos saber que una persona concreta es, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos en lugar de un impostor? Básicamente, hay tres formas de averiguar la verdad. En primer lugar, porque disfruta de un estatus y de unos privilegios reservados a los presidentes, como por ejemplo, vivir en la Casa Blanca o viajar en el avión presidencial. En segundo lugar, realiza varias funciones que corresponden exclusivamente a la presidencia, como pronunciar el discurso del Estado de la Unión o asumir el rol del comandante en jefe. En tercer lugar, la gente se dirige a él como señor presidente y sus conciudadanos le llaman el presidente. Lo mismo ocurre en el caso de Jesús. Podemos saber que es Dios viendo si cumple estos tres elementos, si disfruta de un estatus divino, si realiza varias funciones que corresponden exclusivamente a Dios y si la gente le llama Dios. Estas tres categorías son las que vamos a tener en cuenta para considerar la posición del Nuevo Testamento en torno a la deidad de Jesucristo. El estatus divino que Jesús mismo se atribuyó y que la gente le dio, las funciones divinas que realizó y el título divino Dios que recibió. Número 1. Estatus divino que Jesús mismo se atribuyó y que la gente le dio. Inciso A. En relación con Dios el Padre. Número 1. Jesús posee los atributos divinos. Hay un versículo del Nuevo Testamento que explica mejor que ningún otro que todos los atributos divinos se encuentran en Jesús. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 9. Pablo no solo dice que la plenitud de la deidad, sino toda la plenitud de la deidad, deja claro que no le falta ningún elemento de esta plenitud. Todas las características de Dios residen en Cristo, lo cual incluye tanto la naturaleza de Dios como sus atributos. En el texto griego, el verbo residir, tiempo presente, y el adverbio que hemos traducido por corporalmente no aparecen uno al lado del otro, lo que sugiere que se están haciendo dos afirmaciones distintas, que toda la plenitud de Dios reside en Cristo eternamente y que esa plenitud reside ahora de forma permanente en Cristo de forma corporal. Así Pablo expresa tanto la deidad eterna como la humanidad permanente de Cristo. En cuanto a los atributos concretos, varios pasajes reflejan que antes y después de su vida en la tierra, Jesús es omnisciente. Léase Juan capítulo 21, verso 17, Hechos capítulo 1, verso 24. Omnipresente, Efesios capítulo 4, verso 10. E inmutable, Hechos capítulo 13, verso 8. Además, durante su vida en la tierra, no tuvo pecado y fue santo. Léase Hechos capítulo 3, verso 14, Segunda de Corintios 5, 21, Hechos 4, 15, 7, 26, Primera de Pedro capítulo 2, verso 22, Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Del mismo modo que Dios, el Padre, es santo. Léase Levítico 19, 2, Isaías 6, 3 y 57, 15. Número 2. Existe eternamente.
Hay dos versículos que hablan de la existencia o la actividad de Cristo antes de la encarnación. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Léase Juan capítulo 12, verso 41 y ver Isaías 6, 1 al 3. Y todos los israelitas bebieron de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Léase 1 Corintios capítulo 10, verso 4. También hay muchos pasajes que hablan de que el Padre envió a su Hijo al mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 17, Romanos 8:3, Gálatas 4:4 y 1 de Juan 4:9. O que el Hijo vino al mundo, por ejemplo, Juan 1:9, 2 de Corintios 8:9. O que se ha manifestado en la tierra, por ejemplo, Hechos capítulo 9, verso 26 y 1 de Pedro 1:20. Todos estos versículos dan por sentado su preexistencia. Otros versículos afirman que Cristo existía antes de la creación. En el principio existía el Verbo. Léase Juan capítulo 1, verso 1. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Léase Juan capítulo 17, verso 5. En los últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Léase Hechos capítulo 1, verso 2. Estos versículos apuntan a la preexistencia eterna de Jesús, aunque no la afirmen explícitamente. La forma más explícita en la que el Nuevo Testamento se expresa en cuanto a esta verdad es usando el tiempo presente atemporal. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Léase Juan capítulo 8, verso 58. Y como ejemplo, Éxodo 3:14. Cristo, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Léase Filipenses capítulo 2, verso 6. Él es antes de todas las cosas. Léase Colosenses capítulo 1, verso 17. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Léase Hebreos capítulo 13, verso 8. El verbo en tiempo presente está elidido en el texto griego. Número 3. Jesús es igual en dignidad. La oración del rey David después de haber ofrecido su fortuna personal para la construcción del templo es el ejemplo más claro de todo el Antiguo Testamento sobre la dignidad consumada del Dios de Israel. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Pero el Nuevo Testamento le otorga a Jesús la misma dignidad que al Dios de Israel. Juan recoge las palabras de Jesús mismo cuando éste dijo: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Léase Juan capítulo 5, versos 22 al 23. Y en el mismo sentido, encontramos que tanto el Padre como el Hijo poseen a el nombre divino, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Léase Mateo capítulo 28, verso 19. Los nombres específicos: Señor, para Dios, léase Éxodo capítulo 6, verso 2 e Isaías 45:5. Para Jesús, Hechos 2:36 y 1 Corintios 12:13. Señor de señores. Para Dios, léase Deuteronomio capítulo 10, verso 17 y Salmo 136, verso 3. Para Jesús, léase Apocalipsis capítulo 17, verso 14 y 19, verso 16. Pastor. Para Dios, léase Salmos capítulo 23, verso 1, Ezequiel capítulo 34, versos 11 al 31. Para Jesús, Juan capítulo 10, versos 11 al 16 y Hechos 13:20 y 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Alfa y Omega.
Para Dios, léase Apocalipsis capítulo 1, verso 8, capítulo 21, verso 6, y para Jesús, léase Apocalipsis capítulo 22, verso 13, y compare capítulo 1, verso 17. El Espíritu, Romanos 8:13, el reino, Efesios 5:5 y Apocalipsis 11:15, el trono, Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 3. Número 4. Jesús es universalmente supremo. Una de las ideas que más se repite en el Antiguo Testamento aparece resumida en las siguientes palabras del salmista: porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Salmos capítulo 97, verso 9. Los primeros cristianos le atribuyeron a Jesús la misma supremacía universal. Pedro afirma que Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos los ángeles, autoridades y potestades. Léase Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. Pablo dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Léase Romanos capítulo 14, verso 9. Y Juan observa que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Pero Jesús no es soberano solo sobre los seres celestiales y los seres terrenales, vivos o muertos. Gobierna y tiene autoridad sobre todo el universo, animado o inanimado. Él está sobre todas las cosas. Léase Romanos capítulo 9, verso 5. Y es antes de todas las cosas. Léase Colosenses capítulo 1, verso 17. Por lo que al tiempo y al estatus se refiere. En estos dos versículos, la palabra griega que nosotros traducimos por todas es ambigua, ya que puede ser masculino, todos los seres humanos, o neutro, todas las cosas inanimadas o animadas. Y lo más probable es que la interpretación más acertada sea la segunda. Encontramos estos dos énfasis recogidos en Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. El poder de Dios, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todo bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Número 5. Jesús es la revelación perfecta de Dios. La tradición cristiana recoge la creencia de que a Dios nadie le ha visto. De hecho, nadie le puede ver, pues es invisible. Léase Primera de Tito capítulo 1, verso 17, capítulo 6, verso 16 y Primera de Juan capítulo 4, verso 12. Pero el cristiano también tiene la convicción de que en Cristo, Dios el Padre se ha manifestado de forma perfecta. En Jesucristo podemos ver de forma completa y exacta la naturaleza invisible de Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo unigénito, que es Dios mismo y reside en el corazón del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18, traducción del autor. El único cualificado para revelar al Padre de forma personal y completa es su Hijo, pues comparte su naturaleza divina. Juan capítulo 1, verso 1. El verbo compuesto que usa Juan, exegesato, ha dado a conocer. Evoca la perfecta revelación que Dios ha efectuado al elegir manifestarse en Cristo. Cuando Felipe le pide a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Juan capítulo 14, verso 8, éste respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. El apóstol Juan no es el único que describe este aspecto de la persona de Jesús. Pablo se refiere a él como la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15, es decir, Él es la expresión visible y exacta de un Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver. Asimismo, el autor de Hebreos declara: el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos capítulo 1, verso 3. Los dos términos griegos claves de este versículo tienen mucha fuerza. Apaugasma, es decir, resplandor, describe a Cristo como el brillo o destello de la gloria inherente del Dios Padre. Character, expresión exacta, habla de que Cristo es la expresión perfecta de la naturaleza de Dios, una expresión que coincide de forma impecable con el carácter de Dios. Número 6. Jesús es la representación de la verdad. En todo el Antiguo Testamento se describe al Señor como el Dios de la verdad. Por ejemplo, Salmos capítulo 31, verso 5, Isaías 65, 16.
Entre otras cosas, esta expresión implica que su carácter es recto e íntegro, se puede confiar en su palabra y sus acciones son coherentes. Juan y la iglesia primitiva reconocían a Jesús como la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbraba a todo hombre. Juan capítulo 1, verso 9. Como el pan verdadero que baja del cielo y da vida al mundo, le hace Juan capítulo 6, versos 32 al 33. Y como la vid verdadera que nutre las ramas y hace que éstas den fruto, Juan capítulo 15, verso 1 y 4. Además, entendieron que, como Jesús era el enviado de Dios en Hechos capítulo 4, verso 27 y 10:38, lo que enseñaba sobre Dios correspondía a la realidad y era totalmente fiable. Mateo capítulo 22, verso 16 y Lucas 20, 21. Pero la cuestión no es solo que Jesús hablara la verdad o que fuera transmisor de la verdad. Juan capítulo 1, verso 17. En dos grandes afirmaciones, Juan declara que Jesús está lleno de verdad. Juan capítulo 1, verso 14, y que, de hecho, Él mismo es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Él personifica la verdad que lleva a Dios y entrega la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le hace Juan capítulo 14, verso 6. En relación con los seres humanos. Número 1. Jesús recibe la alabanza y la adoración. En el siglo I después de Cristo, los religiosos judíos recitaban Deuteronomio 6:4, el Shema, 2 veces al día, por la mañana y al atardecer. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta confesión de fe afirma que solo hay un Dios, que es el único en el universo, pero también recoge que Dios es el único que merece adoración. Adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador es blasfemia. Los primeros cristianos compartían este mismo sentido de repulsa ante la idea de adorar al ser humano. Cuando los habitantes de Listra intentaron ofrecer sacrificios a Bernabé y a Pablo y a los apóstoles, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros». Le hace Hechos capítulo 14 del verso 14 al 15. Rechazaban incluso la adoración a los ángeles. Cuando el apóstol Juan cayó a los pies de un ángel para adorarle, recibió una amonestación bien clara: «No hagas eso, adora a Dios». Le hace Apocalipsis 19:10. Partiendo de este trasfondo, debemos tener en cuenta dos momentos diferentes, pero igual de extraordinarios. En primer lugar, cuando Jesús estaba en la tierra, recibió la alabanza y la adoración que la gente le rendía sin amonestarles por actuar de esta manera. Entonces, todos los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad, eres Hijo de Dios». Le hace Mateo capítulo 14, verso 33. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que Jesús había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les respondió: «Sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te ha preparado alabanza?». Le hace Mateo capítulo 21 versos 15 y 16. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro de las mujeres diciendo: «Salve», y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Le hace Mateo capítulo 28 verso 9. Cuando los 11 discípulos le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Mateo capítulo 28, verso 17. Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, 28. Compárese con el 5, 22 al 23. En segundo lugar, cuando Jesús ya estaba de nuevo en los cielos como Señor exaltado, la alabanza y la adoración a Él aún es más intensa. «Cantad y alabad con vuestro corazón al Señor». Le hace Efesios capítulo 5, verso 19. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le hace Filipenses 2, 9 al 11. Cuando el Cordero tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban a un cántico nuevo diciendo: «Digno eres,
Y muchos ángeles decían a gran voz: el Cordero, digno es, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Léase Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 9 y 12 al 14. Todos estos pasajes del Nuevo Testamento justifican la observación de J.R.W. Stott. Nadie puede llamarse a sí mismo cristiano si no adora a Jesús. Si no es Dios, adorarle es idolatría, pero si es Dios, no adorarle es apostasía. Número 2. Jesús recibe oraciones. Todas las oraciones formales recogidas en el Nuevo Testamento están dirigidas a Dios el Padre. Pero en alguna ocasión vemos grupos de cristianos que oraban dirigiéndose a Jesús. Y oraron y dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Compárese con el 1 y 2 para ocupar este ministerio y apostolado. Léase Hechos capítulo 1 versos 24 al 25. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 compárese con Romanos 10:13 citando Joel 2:32. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Ven, Señor. Le hace Primera de Corintios 16:22. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22 verso 20. Además, también encontramos personas que, de forma individual, oraban a Jesús. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Le hace Hechos capítulo 7, versos 59 al 60. Había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Le hace Hechos capítulo 9, verso 10 al 13, y compárese con el 9, 15 al 17. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Le hace Hechos capítulo 22 versos 17 al 19. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que quite el aguijón de carne de mí. Le hace 2 de Corintios capítulo 12 verso 8. Los seres humanos solo orarían pidiendo salvación, perdón, que les libre del mal, sanidad, misericordia, guía o protección y seguridad después de la muerte a alguien que fuera divino. Número 3. Jesús es el objeto de la fe que salva. Una de las ideas más recurrentes del Antiguo Testamento es la que aparece en las siguientes expresiones: la salvación es del Señor. Le hace Juan capítulo 2 verso 9. Solo Él es mi salvación. Salmos capítulo 62 versos 2 y 6. Mi salvación y mi gloria descansan en Dios. Salmos 62, 7. Sin embargo, el Nuevo Testamento añade a la fe salvífica un objeto más. Creed en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14 verso 1. De Jesús, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Le hace Hechos capítulo 10 verso 43. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos capítulo 16 verso 31. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, Jesús, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Le hace Romanos capítulo 10 versos 12 y 13. De hecho, en el Nuevo Testamento pocas veces se menciona a Dios mismo como el objeto de la fe, solo en 12 ocasiones. Esto no es porque Jesús haya relegado a Dios el Padre, sino porque Cristo es aquel por el que Dios nos salva.
No se trata de una cuestión de competencia o de tener que decidir creer en uno o en otro. La razón por la fe en Jesús es un objeto legítimo en el cual depositar nuestra fe es la siguiente. Él es completamente divino e intrínsecamente tiene la misma naturaleza y los mismos atributos que Dios. Número 4. Jesús es fuente de bendición junto con Dios. Al comienzo de las epístolas de Pablo encontramos una salutación que acaba con la siguiente fórmula: gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no está diciendo que la gracia y la paz emanan de dos fuentes diferentes, una divina y otra humana. Véase la preposición de en griego. No vuelve a aparecer delante de el Señor Jesucristo, sino que Padre e Hijo juntos constituyen una fuente única. De ningún otro ser humano se puede decir que es, junto con Dios, una fuente de bendición espiritual. Pablo solo podía expresarse así si Jesús era realmente completamente divino. Hay dos pasajes de las epístolas a los tesalonicenses que expresan esta conclusión teológica de forma muy clara. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11. Aquí encontramos dos sujetos, Dios y Jesús, pero sin embargo solo aparece un verbo, dirijan, y en griego está en singular. Esto no demuestra que Pablo igualara a Dios con Jesús, como si se tratara de la misma persona, pero sí apunta a que aceptaba la deidad de Jesús y creía en esa acción provenía de una sola fuente. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 16 al 17. En griego, los verbos que aquí aparecen en cursiva están en singular, aunque estén precedidos por un sujeto doble. Es posible que los 4 verbos se refieran solamente al Padre, pero a la luz del paralelo tan cercano que acabamos de considerar, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11, donde el orden de los sujetos es el contrario, es mucho más probable que una vez más Pablo está presentando al Padre y al Hijo como un solo sujeto, dado que Jesús es divino. Número 5. Jesús es el objeto de las doxologías. Una doxología es una atribución, forma de alabanza, honor y gloria, o una bendición dirigida a una persona divina, nunca a una figura humana. Las doxologías del Nuevo Testamento normalmente están dirigidas a Dios, en ocasiones por medio de Cristo, pero encontramos al menos 4 doxologías dirigidas directamente a Cristo. El Señor Jesús me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 18. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Léase Apocalipsis capítulo 1 versos 5 al 6. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Léase Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Todos estos pasajes neotestamentarios dejan bien claro que los primeros cristianos creían que Jesús de Nazaret tenía la misma naturaleza que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la idea de naturaleza, de estatus, suele ser una idea o concepto estático. ¿Qué indicaciones encontramos en el Nuevo Testamento de que Jesús actuó y actúa igual que Dios? ¿Qué funciones dinámicas de las que Jesús realiza prueban que es inherentemente divino? Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.